Jonás, uno de los profetas más conocidos de las Escrituras, recibió una misión extraordinaria que lo llevaría a la gran ciudad de Nínive, un lugar infame por su maldad. Su historia es una de desobediencia, castigo, arrepentimiento y redención. En este primer episodio, exploraremos el llamado divino que recibió Jonás y su intento desesperado de escapar de su destino. Jonás era hijo de Amitai y vivía en Israel cuando Dios lo llamó para entregarle un mensaje claro y urgente. En una revelación divina, el Señor le ordenó que viajara a la poderosa ciudad de Nínive para advertir a sus habitantes sobre el juicio inminente debido a sus pecados. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, se narra este mandato. Vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Este encargo divino era una tarea monumental. Nínive no solo era la capital del imponente imperio asirio, sino también una de las ciudades más temidas y violentas de su tiempo. Ubicada en lo que hoy conocemos como el norte de Irak, la ciudad simbolizaba la opresión y el terror para muchos pueblos, incluido Israel. Sus habitantes eran conocidos por su crueldad y su brutalidad en la guerra, lo que hacía que la misión de Jonás fuera no solo desafiante, sino también peligrosa. En lugar de obedecer a Dios, Jonás tomó una decisión inesperada, huyó en la dirección opuesta. Se dirigió a la ciudad portuaria de Jope, la actual Jaffa, en Israel, donde encontró un barco que se dirigía a Tarsis, un lugar que muchos creen que estaba en la región de la actual España, en el extremo occidental del Mediterráneo. Para un israelita de aquella época, Tarsis representaba lo más lejano del mundo conocido. En el capítulo 1, versículo 3, se relata su huida. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Jonás creía que podía escapar del llamado de Dios alejándose físicamente, como si la presencia del Señor estuviera limitada a Israel. Tal vez pensó que si desaparecía en un rincón remoto del mundo, Dios lo olvidaría y escogería a otra persona para llevar a cabo la misión. Sin embargo, su huida revela una lucha interna más profunda. Por un lado, la tarea que se le encomendó era peligrosa. Acudir a la ciudad de un pueblo enemigo y anunciar su inminente destrucción era prácticamente una sentencia de muerte. Los asirios no eran conocidos por su compasión, y un profeta extranjero proclamando juicio sobre ellos difícilmente sería recibido con agrado. Por otro lado, Jonás comprendía la misericordia de Dios y temía que, si los ninivitas se arrepentían, el Señor los perdonara. Esto significaba que un pueblo enemigo, el cual representaba una amenaza para Israel, recibiría gracia en lugar de castigo. En su mente, la única forma de evitar ese escenario era no llevar el mensaje en absoluto. Así, con esta mezcla de miedo, orgullo y resistencia, Jonás emprendió su viaje en el barco que lo alejaría lo más posible de Nínive. Sin embargo, Dios no había terminado con él. En el mar, su huida estaba a punto de ser interrumpida de una manera drástica y aterradora. Mientras la nave surcaba las aguas del Mediterráneo, el Señor envió una tormenta feroz que azotó el barco con furia. Las olas se alzaban como montañas, el viento rugía y el mar embravecido amenazaba con partir la embarcación en pedazos. Los marineros, hombres experimentados que habían enfrentado muchas tormentas, se llenaron de terror. En el capítulo 1, versículo 4, se narra el momento. Pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se rompería la nave. Aterrorizados, los marineros comenzaron a clamar a sus dioses y a lanzar la carga al mar en un intento desesperado por aligerar la nave y evitar que se hundiera. Cada uno suplicaba a su divinidad en busca de ayuda, pero la tormenta no cedía. En medio del caos, Jonás, ajeno a la desesperación de la tripulación, había descendido al interior del barco y dormía profundamente. Su actitud era desconcertante. Mientras todos luchaban por sus vidas, él dormía como si nada estuviera ocurriendo.
Tal vez estaba exhausto por la carga emocional de su huida, o quizás se resignó a su destino y decidió desconectarse de la realidad. El capitán del barco, al verlo, no pudo contener su enojo y lo despertó con urgencia, exigiéndole que invocara a su Dios. En el capítulo 1, versículo 6, se narra este momento. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros, viendo que la tormenta no disminuía, decidieron echar suertes para determinar quién era el responsable de aquella calamidad. En tiempos antiguos, este método se usaba para discernir la voluntad divina en situaciones de incertidumbre. La suerte cayó sobre Jonás. En el capítulo 1, versículo 7, se relata: Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Con el destino ya señalado, los marineros lo interrogaron con urgencia. Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás, finalmente acorralado, confesó la verdad. Les dijo que era hebreo y que adoraba a Yahvé, el Dios que creó el mar y la tierra. También les reveló que estaba huyendo de la presencia de Dios. Esto aumentó el miedo de los marineros, quienes no podían creer que alguien intentara escapar del Creador del universo. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, se dice: Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. Los marineros comprendieron que Jonás era la causa de la tormenta y le preguntaron qué debían hacer para que el mar se calmara. Jonás, consciente de su culpa y de que la única forma de apaciguar la ira divina era aceptar su castigo, les pidió que lo arrojaran al mar. Al principio, los marineros se resistieron. No querían ser responsables de la muerte de un hombre, así que intentaron remar de vuelta a tierra firme. Sin embargo, la tormenta se hizo aún más fuerte, obligándolos a aceptar la inevitable decisión. Antes de lanzarlo al agua, oraron a Yahvé para que no los culpara por la muerte de Jonás. Finalmente, con gran temor y respeto por el poder divino, lo arrojaron al mar y en ese instante, la tormenta cesó. Jonás, tras ser lanzado al mar por los marineros en medio de la feroz tormenta, se encontró en una situación completamente desesperada. Sin embargo, la historia no terminó allí. Dios había preparado un gran pez que lo tragó, y Jonás pasó el equivalente a 3 días y 3 noches dentro de su vientre. Este acontecimiento no fue un castigo sin sentido, sino un tiempo de reflexión y aprendizaje para el profeta. Dentro de aquel oscuro y opresivo vientre, Jonás experimentó una angustia profunda. Se vio rodeado por la inmensidad del océano y sintió cómo descendía a las profundidades, como si estuviera atrapado en la misma tumba. En su desesperación, clamó a Dios con un corazón abatido. En su oración, Jonás reconoció su error y comprendió que no había escapatoria de la presencia divina. Sus palabras, registradas en las Escrituras, reflejan su angustia. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás sabía que había intentado huir de Dios, pero ahora, en el vientre del pez, entendió que no podía escapar de su llamado. Su experiencia lo llevó a una profunda reflexión sobre la soberanía y la misericordia de Dios. En su desesperación, recordó al Señor y elevó su oración, reconociendo que solo Él tenía el poder de salvarlo. Mientras el tiempo transcurría, Jonás se dio cuenta de que su desobediencia lo había llevado a esa situación. Comprendió que Dios no solo es justo en su juicio, sino también misericordioso con aquellos que se arrepienten. Su oración dentro del pez muestra un cambio en su actitud, pasando de la resistencia y la terquedad a la sumisión y la obediencia. Finalmente, Dios, en su infinita misericordia, ordenó al pez que liberara a Jonás.
En un momento inesperado, el profeta fue vomitado por el pez en tierra firme. Se encontraba exhausto y cubierto de los restos del mar, pero estaba vivo. Esta experiencia le había enseñado que no podía huir del plan divino y que su llamado era ineludible. Ahora, con una nueva oportunidad y una comprensión más profunda de la voluntad de Dios, Jonás se preparó para cumplir la misión que le había sido encomendada. Dios le habló una vez más y le dio la misma orden. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no dudó. Aprendió, a través de su prueba en el mar, que desobedecer a Dios solo traería sufrimiento. Con un corazón renovado y una actitud diferente, se encaminó hacia la gran ciudad de Nínive para cumplir con su tarea. Nínive no era una ciudad cualquiera, era una de las más importantes y poderosas de la época. Su tamaño era tan grande que recorrerla por completo tomaba el equivalente a 3 días. Era un centro de comercio, cultura y poder militar, pero también era conocida por su maldad y su violencia. Cuando Jonás llegó a la ciudad, comenzó a proclamar su mensaje sin rodeos ni adornos. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sus palabras fueron directas y contundentes. No ofreció explicaciones ni advertencias detalladas, simplemente anunció la inminente destrucción de la ciudad. Sin embargo, algo sorprendente ocurrió. En lugar de ignorar o rechazar el mensaje, los habitantes de Nínive creyeron en las palabras de Jonás y reaccionaron con un arrepentimiento genuino. El mensaje del profeta no tardó en extenderse por toda la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos sintieron el peso de la advertencia y comenzaron a buscar la misericordia de Dios. En un acto de humildad y remordimiento, proclamaron un ayuno colectivo y se vistieron con ropas de cilicio, una señal de duelo y arrepentimiento en la antigüedad. El impacto del mensaje de Jonás no se limitó solo al pueblo común. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, el hombre más poderoso de la ciudad. Cuando el rey escuchó lo que el profeta había dicho, su reacción fue aún más impactante. Se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales y, en un acto de extrema humildad, se vistió también de cilicio y se sentó en ceniza. Con este gesto, el monarca mostró su reconocimiento de la gravedad de la situación y su sumisión a Dios. Pero no se quedó solo en su acto personal de arrepentimiento. Emitió un decreto a toda la ciudad, ordenando que nadie, ni siquiera los animales, comieran o bebieran. Mandó que todos clamaran fervientemente a Dios y que abandonaran sus malos caminos y su injusticia. Su esperanza era clara. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará de nosotros su ira para que no perezcamos? El rey comprendió que el mensaje de Jonás no era simplemente una amenaza, sino una oportunidad para cambiar. La respuesta del pueblo de Nínive fue un acto sin precedentes. No se resistieron al mensaje del profeta ni lo desafiaron, sino que mostraron un arrepentimiento sincero y colectivo. Dios, que siempre observa el corazón de las personas, vio el cambio genuino en los ninivitas. Se percató de que no solo escucharon el mensaje, sino que también actuaron en consecuencia, abandonando sus caminos perversos. Ante este arrepentimiento, Dios tomó una decisión inesperada, decidió no destruir la ciudad. Este giro en la historia muestra un aspecto fundamental del carácter de Dios, su misericordia. A pesar de la maldad de Nínive, Dios estaba dispuesto a perdonarlos si se arrepentían de verdad. El juicio no era su único propósito, su deseo principal era la transformación y salvación de las personas. Sin embargo, esta muestra de compasión no fue bien recibida por Jonás. En lugar de alegrarse por la salvación de miles de personas, el profeta se enfureció. Se sintió frustrado porque, desde un principio, sospechaba que Dios perdonaría a los ninivitas si se arrepentían. En su enojo, le dijo a Dios: «Sabía que eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal». Jonás no podía aceptar que aquellos a quienes él consideraba malvados e indignos de misericordia hubieran recibido el perdón de Dios. Estaba tan molesto que incluso deseó la muerte, pues prefería eso antes que ver a Nínive salvada.
A pesar de la actitud de Jonás, Dios no lo reprendió con dureza. En su infinita paciencia, decidió enseñarle una lección sobre la verdadera compasión. Así termina esta segunda parte de la historia de Jonás, dejándonos con una reflexión profunda sobre la obediencia, el arrepentimiento y la inmensa misericordia de Dios. Pero aún hay más que descubrir en la continuación de este relato. Jonás estaba furioso. No podía aceptar que Dios hubiera perdonado a los habitantes de Nínive. Para él, aquellos eran pecadores irredimibles que merecían el juicio divino. Se sintió tan frustrado que le dijo a Dios: «Ahora, oh Señor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás había obedecido a regañadientes, pero en su corazón seguía esperando que Nínive fuera destruida. Sin embargo, Dios, en lugar de responder con enojo, le hizo una simple pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Sin contestar, Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar alto desde donde podía observar Nínive. Se sentó allí y esperó, todavía con la esperanza de que Dios cambiara de opinión y destruyera la ciudad. El clima en esa región era extremadamente caluroso, y el sol abrasador golpeaba con fuerza sobre Jonás. Mientras esperaba, Dios hizo crecer una gran planta de ricino que proporcionó sombra al profeta. Jonás se sintió aliviado y por primera vez en mucho tiempo experimentó un poco de felicidad. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta. Luego, un viento caliente del desierto y un sol ardiente golpearon a Jonás hasta el punto de que casi desfalleció. Agotado y frustrado, nuevamente deseó la muerte. «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Dios entonces le habló una vez más. «¿Tanto te duele la muerte de la planta?». Jonás respondió: «Sí, tanto que quiero morir». Entonces Dios le dio la verdadera lección. «Tú te apiadaste de una planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. En una noche nació y en otra noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?». Con esta pregunta, Dios dejó en claro que su misericordia va mucho más allá de lo que los seres humanos pueden comprender. Jonás se preocupaba por una simple planta, pero no por toda una ciudad llena de personas que, aunque eran pecadoras, habían mostrado un arrepentimiento sincero. Dios reveló su verdadero carácter, es un Dios de justicia, pero también de amor y compasión. Su deseo no es la destrucción, sino la salvación de todos los que estén dispuestos a cambiar. La historia de Jonás termina con esta poderosa lección, sin decirnos cuál fue la respuesta del profeta. No sabemos si Jonás finalmente comprendió el corazón de Dios o si siguió aferrado a su enojo. Pero lo que sí sabemos es que Dios usó esta experiencia para enseñarnos que su gracia es más grande de lo que podemos imaginar. La historia de Jonás no solo trata sobre un profeta desobediente o una ciudad que se arrepiente. En realidad, es una profunda enseñanza sobre el carácter de Dios y la actitud del corazón humano. La historia de Jonás nos deja muchas enseñanzas. 1. Dios es misericordioso y perdonador. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios extiende su misericordia tanto a Nínive como a Jonás. No destruyó a la ciudad porque sus habitantes se arrepintieron, y tampoco rechazó a Jonás a pesar de su rebeldía. Esto nos recuerda que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos tengan la oportunidad de cambiar. 2. La obediencia a Dios es clave, pero también debe venir del corazón. Jonás obedeció solo externamente, pero su corazón aún estaba lleno de resentimiento. Muchas veces, podemos hacer lo correcto, pero con una actitud equivocada. Dios no solo quiere acciones correctas, sino que nuestro corazón también esté alineado con su voluntad. 3. Dios tiene un amor incondicional por todas las personas. Jonás creía que Nínive no merecía la salvación, pero Dios mostró que su amor es para todos, sin importar su pasado. Esta historia nos reta a examinar nuestros propios prejuicios y a ver a los demás con los ojos de Dios. 4. La soberanía de Dios trasciende nuestro entendimiento. Jonás no podía aceptar que Dios perdonara a Nínive porque pensaba que la justicia debía ser inmediata.
Sin embargo, Dios tenía un plan más grande. A veces, no entendemos por qué Dios actúa de cierta manera, pero podemos confiar en que su justicia y misericordia son perfectas. La historia de Jonás termina con una pregunta abierta: ¿qué hizo Jonás después? La Biblia no nos lo dice, y tal vez sea intencional. Dios nos deja la pregunta para que cada uno de nosotros responda. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios muestra gracia a alguien que creemos que no lo merece? ¿Estamos dispuestos a obedecerlo incluso cuando no entendemos su propósito? Al final, la historia de Jonás no trata solo de él, sino de cada uno de nosotros. Nos desafía a examinar nuestro propio corazón, a abandonar el resentimiento y a aceptar el amor y la gracia de Dios en nuestra vida y en la de los demás. La historia de Jonás nos enseña una gran lección sobre la obediencia y la misericordia de Dios. Vemos cómo, al principio, Jonás intentó huir del llamado divino, pero Dios, en su infinito amor, le mostró que nadie puede escapar de su propósito. A través de una gran tormenta, la experiencia dentro del vientre del gran pez y su misión en Nínive, Jonás aprendió que la obediencia a Dios es el mejor camino y que su compasión alcanza incluso a los que parecen más alejados de Él. Así como Jonás, muchas veces podemos sentir miedo, dudar o incluso resistirnos a lo que Dios nos pide. Pero Él, en su paciencia, nos da nuevas oportunidades para seguir su voluntad y ser instrumentos de su amor y justicia. Con esta reflexión en mente, oremos juntos para que el Señor nos conceda un corazón obediente, dispuesto a escuchar su voz y seguirle sin vacilar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hoy me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo que eres el Señor de mi vida y que tus caminos son siempre más altos y perfectos que los míos. Tú eres el Dios de amor, justicia y misericordia, y en ti encuentro mi refugio seguro. Señor, muchas veces he sido como Jonás, tratando de escapar de tu llamado, buscando mi propio camino en lugar de confiar en el plan que has diseñado para mí. Perdóname por las veces en que he dejado que el miedo, la duda o la desobediencia me alejen de tu propósito. Hoy me rindo ante ti, reconociendo que solo en tu voluntad encuentro verdadera paz y dirección. Padre amado, dame un corazón sensible a tu voz, un espíritu dispuesto a seguirte y una fe inquebrantable que no se tambalee ante los desafíos de la vida. Enséñame a confiar en ti en todo momento, aun cuando no entienda lo que sucede a mi alrededor. Como guiaste a Jonás en medio de la tormenta y en las profundidades del mar, guíame a mí en cada paso que doy, recordándome que nunca estoy solo, pues tu presencia me sostiene. Señor, ayúdame a obedecerte sin titubear, a cumplir con fidelidad la misión que has puesto en mis manos y a compartir tu amor con quienes me rodean. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y que, como Jonás, aprenda a ver la grandeza de tu misericordia en cada circunstancia. Te entrego mis temores, mis debilidades y mis incertidumbres. Revísteme de valentía para enfrentar cualquier reto y dame la humildad para aceptar tus planes, aun cuando no sean los que yo esperaba. Tú eres mi roca firme, mi guía y mi fortaleza. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu amor inagotable y por darme nuevas oportunidades para seguirte. Hoy declaro que quiero caminar en obediencia, bajo tu luz y con la certeza de que en ti está mi verdadero propósito. En el nombre de Jesús, amén. Que esta oración sea un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y dándonos la oportunidad de cumplir su voluntad. No huyamos de su llamado, sino sigámoslo con fe y valentía. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la historia de Jonás. La enseñanza de Jonás nos recuerda que Dios es amoroso, paciente y siempre nos da una nueva oportunidad para cambiar y acercarnos más a Él. Su plan es perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Si esta historia te habló al corazón, no te detengas aquí. Sigue buscando a Dios, fortalécete en la fe y deja que su gracia transforme tu vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso camino de la fe. Nos vemos en el próximo video.